Continuemos aquí en Ojalá y en Tele Santo Domingo. Suscríbase a Tele Santo Domingo, claro que sí, a Ojalá también. Acompáñenos en esta comunicación permanente, claro que sí. Entonces, el teleférico sirvió para algo. El primer teleférico que se inauguró en la República Dominicana lo inauguró Danilo Medina en Santo Domingo Este. Mírelo ahí funcionando, tiene ya 5 años funcionando, quizás más. El teleférico de Santo Domingo Este, una de las obras que el hoy partido de gobierno decía que todo eso eso no servía para nada y que todo eso había que cambiarlo. Todo había que cambiarlo, como no servía para nada Punta Catalina tampoco, decían, ¿no? Y que eran pruebas, desde luego, de todo lo mal que se estaba haciendo aquí y de todo lo que había que cambiar, porque Catalina era un antro de corrupción. Ahí están, no sé cuántas auditorías le hicieron a Punta Catalina, cuánto desastre hicieron para hacerla fracasar hasta que se dieron cuenta que eso era un disparate, que no había una auditoría que dijera absolutamente nada de Punta Catalina, absolutamente nada en contra de Punta Catalina. Y después de una defensa férrea también, valiente que hizo el economista, eminente economista que administraba esa institución, que era el señor Aristide Escudero, cuando se dieron cuenta de que no podían hacer nada en contra, dejaron eso tranquilo y ahora acaba de decir Abinader, presidente Abinader, que ese es el mejor negocio de la República Dominicana, la mejor empresa del Estado, que le deja 237 millones de dólares anuales al Estado dominicano. Óigalo bien, esos son 20 millones de dólares mensuales que deja Punta Catalina, 20 millones de dólares mensuales. Pues todo eso era lo que querían cambiar y se dieron cuenta de que no hay nada que cambiar y que no han cambiado nada y que lo poco que han querido hacer lo han hecho mal además, lo han hecho peor, porque el cambio lo que hizo fue cambiar el INAVI, el Instituto de Bienestar Estudiantil, y las 8 horas de clase en la escuela y el almuerzo y el desayuno, etcétera. Y todo eso lo cambiaron y el resultado fue un desastre. La corrupción que hay ahí se sabrá algún día se sabrá esa corrupción. Pues ahí está, ahora inauguraron el teleférico de Santiago, que estaba en los planes del gobierno pasado, y hay una serie de cosas que estaban en los planes del gobierno pasado y otras estaban hechas, como la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar, que está hecha, y no la han querido inaugurar, para dentro de poco tiempo decir que es una obra de este gobierno, pero la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar está hecha y derecha. Son detalles los que tienen que ir a terminar ahí para inaugurarla, que la dejó el gobierno pasado, que además dejó avanzado el teleférico de aquí, de Mano Guayabo, saneada toda la línea, saneada todas las tierras, saneada y todo el proyecto ya comenzando. Tuvieron que continuarlo, como la extensión de la línea del metro también. Eso es lo que tienen que hacer los gobiernos, continuar lo que los otros estaban haciendo, y no hablar disparates de cambio, que no hay ningún cambio, absolutamente ninguno. No lo han hecho ninguno, y los que han hecho lo han hecho para mal. Pero aquí, esto es propaganda electoral, desde luego, porque se siguen inaugurando cosas en plena campaña electoral, en plena campaña electoral. Sigue el programa, porque todo esto es campaña electoral. No hay que decir más de ahí. Estamos bajo control de una prensa obsequiosa, como le dicen, complaciente, no puede ser de otra manera. 7.000 millones de pesos, 8.000 millones de pesos no puede dar más que eso. Una prensa obsequiosa que se da a la mentira. Los dólares sucios de Venezuela llegan a República Dominicana. Oiga eso. Y el saqueo del chavismo. O sea, los que saqueaban Venezuela
Y los que tienen a Venezuela como la tienen no son los cientos de sanciones que le ha puesto Estados Unidos. Centenares de sanciones. 30.000 millones de dólares confiscados. Confiscados al gobierno de Venezuela en Europa, en bancos europeos y en Estados Unidos. Confiscado, sancionado ese país nada más que porque ha querido hacer las cosas con independencia, porque no le perdonan a Hugo Chávez que quisiera hacer un país independiente en el que los recursos petroleros de ese país fueran a servir al pueblo venezolano y fueran a servir al pueblo latinoamericano, como le sirvió Petrocaribe en momentos muy difíciles en que el precio del petróleo estaba haciendo trizas las economías de estos países. No, hoy sacan otra propaganda, porque la propaganda ahora es contra Venezuela, contra Nicaragua, contra Cuba, y la propaganda contra Cuba es, bueno, el hambre que hay allí. Sin embargo, una noticia que aquí no se publica, la ciencia cubana acaba de poner a disposición del mundo, de todo el que quiera, un nuevo medicamento contra el cáncer de piel. Y para ayudar a todos los enfermos de albinismo, el albinismo que padecen miles de personas en todas partes y que hacen propensa a todas las personas que la padecen, esa enfermedad, ese problema, al cáncer de piel. El Everform es un medicamento nuevo de los tantos que está produciendo la ciencia cubana para enfrentar diferentes tipos de cánceres y de otras enfermedades. Cuba fue el único país pobre del mundo que patentó 4 o 5 vacunas contra el COVID-19, que vacunó a su población con su propia vacuna, pero nada de eso se sabe. No, y eso es una noticia de ahora mismo, pero esa no se sabe. Lo que sí se dice ahí es que los cubanos están pidiendo comida y electricidad después que Cuba tiene 60 años bloqueada, y la Organización de las Naciones Unidas votando en contra de ese bloqueo, 180 y tantos países en contra de ese bloqueo, cada año sin que nadie le haga caso. Como nadie sabe lo que está pasando, así como no se sabe de este nuevo medicamento patentado por la ciencia cubana, no se sabe que en Gaza han muerto más de 130 periodistas. ¿Y dónde está? Usted ha visto la foto de 130 comunicadores asesinados en Gaza, asesinados en esta invasión de Israel contra el pueblo de Gaza, en esa matanza que se está llevando ahí, enfrente de toda la humanidad, con el apoyo, con la complicidad de Estados Unidos y Europa. Y van más de 30.000 muertos. Más de 30.000 muertos. Hoy mismo decía un noticiero, hablaba de 31.700 muertos. ¿Quién sabe cuántos muertos van ahí? Y usted no lo ve en nuestra prensa. Usted no ve un solo periodista muerto ahí, ni lo oye clamando, porque vivimos en el mundo de estos señores dueños de estos medios de comunicación. Vivimos lo que le llaman la prensa, la civilización, entre comillas, occidental, vive secuestrada. La opinión pública no existe, está en manos de los dueños de esa cosa que están en Estados Unidos y Europa, y los de aquí son sus empleados. Por eso usted no va a ver ahí un solo periodista asesinado. Van 130 periodistas asesinados en Gaza, asesinados en una carnicería de la cual a usted no le hablan, sino la fiesta que tienen esta gente con 9.000 millones de pesos de presupuesto de publicidad. De esa fiesta sí le hablan, y de lo mala que está Venezuela, y de lo malo que está Cuba, y de lo malo que está Nicaragua. Claro que sí, no puede ser de otra manera, porque si estuvieran haciendo comparsa con todo esto, estuvieran bien. Nadie dijera nada, nadie dijera de todos los muertos que hay
por hambre. Nadie dice nunca nada de qué es el problema que hay en Haití realmente. Por ejemplo, no, lo que le dicen es que Haití es un desorden, un desastre. No les recuerdan que Haití tuvo que pagar una deuda de 150 millones de pesos oro, por su libertad, que lastraron el futuro de ese país hasta el día de hoy. De alguna manera hasta el día de hoy, porque eso equivale, eso es 150 millones de pesos oro que hubo que pagarle a Francia, equivalen a 150.000, a más, de 150.000 millones de dólares de hoy. Más de 150.000 millones de dólares de hoy, porque eran pesos oro de aquella época. Pesos oro, óigalo usted, el equivalente en oro. Eso tuvo que pagar ese pobre país por su libertad. Y eso habría que hablarlo, pero claro, desde luego, esta gente no le va a hablar nunca nada de eso. Lo que le van a hablar es de la fiesta que tiene aquí el gobierno del PRM y de todo lo que a ellos se le antoje, menos de los 130 periodistas ya asesinados en Gaza. De eso no le van a hablar. Las revistas comerciales no le van a hablar de eso. No van a hablar de la realidad real. No. Y las redes, las benditas redes sociales, bueno, pues simplemente están estigmatizadas como el mecanismo ideal para la mentira. Nada es verdad en lo que circula ahí. Cualquiera puede simple y sencillamente despacharlo con la suspicacia o la idea de que esos son memes o de que esos son fake news, de que eso no responde tampoco a la verdad. Un drama, un verdadero drama. Pero penoso, muy penoso, que mientras los problemas como como el tema de Julian Assange, el abuso que se comete contra ese periodista, por así decirlo, alguien cuyo pecado fue divulgar prácticas ilegales de fundamentalmente los Estados Unidos de Norteamérica contra el resto del mundo. Y ese señor está recluido, confinado desde hace ya más de 10 años y obviamente se le ha quitado la mitad, como dice el presidente Correa de Ecuador, se le ha quitado la mitad de su vida. La mitad de su vida. Pero los periodistas, estos que todavía forman parte de las revistas comerciales, prefieren hablar de la moda, de la política como moda. Penoso. Decirnos que, bueno, las cosas pueden no servir como efectivamente no sirven, según sus propias evaluaciones, pero están de moda, y que los que no están de moda ya pasaron de moda. Pasaron de moda, por lo tanto, no importa nada. Y es verdaderamente penoso, porque sobre la ignorancia generalizada que hay en nuestra población, y es así, porque si del sistema educativo no podemos más que esperar los fracasos que hemos tenido a pesar de las inversiones realizadas por el Estado, es decir, por la sociedad, para corregir eso. Aquí anda todo manga por hombro y entonces tampoco cuestionan el hecho de que los centros de atención a la primera infancia o los CAI, que son centros terapéuticos, no educativos, pasen a manos de un Ministerio de Educación que no puede con lo que tiene, y mucho menos con lo que no le corresponde, porque no le corresponde. En todo caso, ahí hay del Ministerio de Salud. En todo caso, el Ministerio de Salud, efectivamente, porque no tiene nada que ver con el tema y las metas de un sistema educativo que por demás no cumple sus metas. Y entonces, como hay que gastar dinero, porque ellos no saben gastar el dinero, no saben aplicarlo para la mejoría del sistema educativo, quizás transferirle recursos.
Pero si nos vamos al tema del CONANI, lo que ha pregúntensele a la gente, pregúntenos si nosotros conocemos qué está pasando con el CONANI. Que ni la primera dama que se supone está al frente de esto, porque bueno, por lo que sea, está al frente de eso, dice y confiesa en su propia Twitter, en su propia cuenta, que en realidad eso lo maneja un consejo y que ella realmente no tiene ninguna función real al frente de eso que se llama CONANI, Consejo Nacional para la Niñez. Y eso anda entonces manga por hombro, se cometen cualquier tipo de abuso contra la niñez, cualquier tipo de estafa contra el Estado, desde ahí, y eso lo denuncia Nuria Piera, pero eso tampoco tiene cabida, porque el tema es estar de moda y fomentar la moda. Y yo quiero, por ejemplo, para poner el siguiente ejemplo, hay 3 variables de las supuestas encuestas, que tampoco lo son, que han perdido toda la credibilidad del mundo, pero a eso sí le prestan atención, y esas informaciones manipuladas sí le da cabida, no la prensa, no, las revistas comerciales. Dicen, una economía mala, problemas de inseguridad afectan a los dominicanos, pero resulta ser que el gobierno está de moda. Después de 4 años perdidos, donde no ha habido ningún avance en ninguna área de la vida social y económica del país, más que ellos recaudan, y mientras más recaudan, extrañamente, más endeudan al país, porque no se sabe para qué demonios más recaudan, porque se supone que usted recaude más precisamente para no incurrir en el endeudamiento de la nación, de la manera brutal en que se ha hecho, y saben las revistas comerciales perfectamente el daño, el potencial daño que representa ese endeudamiento irresponsable de esta administración. Pero miren, los robos, asaltos y delincuencia en general, por eso el candidato a senador por el PRM y Luis Abinader, violando la ley electoral, hacen un video respondiéndole a una niña, que es una violación también, no a la ley electoral, es una violación a la niñez. Usted no puede involucrar a niños en la politiquería, y mucho menos en la propaganda electoral. Y lo sabe Guillermo Moreno, que es abogado, y dicen que es eminente abogado. Y sabe que hay violación no solo al tema de la ley electoral. Pero ¿y qué dice él? Que él, en caso de que fuera electo senador, no sabíamos que esa era la función de un senador, él va a emprender la reforma policial, que ya tiene 1 año vendiendo al gobierno como una de sus grandes cosas, y él es que desde un curul en el Senado de la República dice que va a resolver lo que el presidente dice que ya resolvió, pero que él entiende que no se ha resuelto, porque la encuesta dice, la basura de encuesta, que no es otra cosa, dice que el 41% de los dominicanos entiende, de los encuestados supuestamente, que no encuestan a nadie tampoco, dice, pero es que las cosas tan evidentes no se pueden negar tampoco. Usted no puede tapar el sol con un dedo. Dicen que robo, asalto y delincuencia en general son el principal problema de este país. Vaya usted a ver en qué es que estamos, cómo es que va el país. Es que la inflación, y esto es lo más importante, el alza del costo de la vida es lo más dañino, según el 24.9, es decir, la mitad de lo que creen que el problema son los asaltos, los robos y la violencia en general. Y que la escasez de fuentes de trabajo y el desempleo solo le preocupa al 9.1, es decir, que aquí hay más empleo que nunca. Nosotros tenemos pleno empleo. Aquí no hay un joven preocupado por el hecho de que no ha obtenido su primer trabajo.
y mucho menos no hay un adulto mayor como nosotros que no sufra el desempleo o la falta de ingresos. Ese es el país que ellos mismos dicen a través de su basura de encuesta que existe, pero te dicen, como dice el señor eminente periodista y diplomático dominicano, el señor Aníbal de Castro, Eso está de moda. que dice que el problema es que está de moda. Lo que está de moda no incomoda. Y que como el gobierno está de moda, pues nadie está incomodado con nadie. Pero lo más grande del caso, querido Ramón, queridos amigos y compatriotas, es que ese teleférico, que es un tramo del teleférico, nada más hay que verlo ahí. Sí, 1, 2, 3, 4 paradas. 4 paradas. Nada más va a funcionar en los próximos 2 meses, 2 horas al día. Oigan la información, pero fue inaugurado ayer. Fue inaugurado y nada más va a funcionar 2 horas al día. Esos 4 tramos, que bien podrían ser de, ¿cómo se dice?, de calibraje del sistema y de todo. Pero se hace una inauguración y la prensa dice, o las revistas comerciales lo que dicen es que este señor le ha enrostrado a la oposición, le enrostra una obra que al final de cuentas es de todas. No se le tiene por qué enrostrar a la oposición. ¿O es que acaso lo que quieren estas personas es que no haya la más mínima oposición? Es ciertamente la dictadura de un partido que está de moda y que como está de moda, bueno, pues vaya usted a ver. Con respecto a lo de Haití, porque hay que mencionarlo aunque sea tangencialmente, Ramón. Se atreven a decir, gente con mucha formación incluso, y gente que nosotros apreciamos, en medio de esta locura y esta manipulación, que el problema es la maldad del pueblo haitiano. El problema no es un tema histórico como tal, sino que es un tema antropológico, que trae consigo que el pueblo haitiano es tan malo, que a su padre de la patria le cortaron la cabeza y no sé qué caray hicieron con ella, según, porque es que son tan malos que no agradecen ni siquiera a los padres de la patria. Pero cuando usted le pregunte, ¿quién mató y quién fusiló a María Trinidad Sánchez? ¿Y quién fusiló a Francisco de Rosario Sánchez? ¿Y quién masacró a los hijos y a la espada más maravillosa de la guerra, el señor Antonio Duvalier? ¿Fueron los haitianos o fueron los dominicanos? María Trinidad y Francisco y demás no eran padres de la patria, no eran próceres de la independencia del país, de la guerra de restauración y de todo lo que usted quiera. ¿Y Duarte cómo muere? Oh, es que eran haitianos. Ah, pero resulta ser que el problema de Haití es que son malos. No es que Haití ha estado invadido igual que República Dominicana, solo en el siglo XX, y antes que a nosotros, por los Estados Unidos de Norteamérica. Y ya luego en el siglo XXI invadido, no ha habido una sola década que no haya tenido la ocupación de las famosas fuerzas especiales de las Naciones Unidas y Fuerzas EPA. Y no ha habido un solo momento en que las potencias coloniales no hayan intervenido para cobrar o para controlar o simplemente para enriquecer el tinglado de ONGs, de organizaciones no gubernamentales que manejan el 90% de los ingresos que tiene la nación haitiana, incluyendo los ingresos de remesa, incluyendo las donaciones internacionales, incluyendo las inversiones de los inversionistas como los Clinton y los demás que sí tienen intereses inmediatos en territorio haitiano, incluyendo el negocio del iridio, que eso tendríamos que hablar en algún momento sobre eso. Pero el tema es que lo que está de moda no incomoda. Quédese ahí en Telesanto Domingo, no se mueva.
Tele Santo Domingo, televisión con sabor dominicano.